Hace 2 años que llegaron de Barcelona y aunque se instalaron en Gótor, esta familia de músicos da clases por todos los municipios de alrededor. Nuestra vida ha sido la música siempre, entonces teníamos claro que íbamos a continuar, lo que no sabíamos bien de qué manera y en qué lugar. Entonces, como mi hermano estaba en Gótor, con la escuela de Gótor, pues nosotros íbamos lejos de Gótor. Íbamos a Calatayud o íbamos a Arándiga, en otras comarcas. Pero dado que él se ha jubilado en el pasado noviembre, pues entonces qué mejor que ya continuar su labor. Tenemos la escuela itinerante y vamos a 4 o 5 pueblos más, entre ellos Calatayud. También tocamos un pueblo del Jalón, que es Morata, y Arándiga, Mesones, Brea, que está aquí al lado. La mayor parte de sus alumnos aprenden guitarra o piano, pero pueden interesarse por cualquier instrumento. Desde que empecé a tocar el piano con 4 años me sentí como que era todo para mí la música. Al principio sonaba difícil, pero luego me resultó más fácil. Siempre me ha gustado mucho la música. He cantado, no a un nivel profesional, pero me ha gustado mucho cantar y sobre todo lo que quería era aprender solfeo. Esto era una buena oportunidad que se me daba y sobre todo porque vivo aquí en Illueca, no tengo que desplazarme. Y es una ocasión, pues bueno, que no la tienen en muchos pueblos. Porque mi primo sabía que venía y me animó a venir y al final me apunté y me gustó. Pues sí, venir con mis amigos y aprender un montón de canciones. Eran Gigantes y Cabezudos y La hormiga bajo el sol. Pues aprendemos a tocar la guitarra y también haciendo solfeo. Nosotros somos multiinstrumentistas, entonces siempre les vamos intentando convencer de que toquen otros instrumentos que además les va bien. Además, son los únicos en España que enseñan a tocar la angloconcertina. Yo empecé muy pequeñita, a los 2 años y medio, ya me introduje en la música, bueno, son ellos, ¿no?, los que me han inculcado pues esta disciplina y bueno, el amor por la música y bueno, pues lo que quiero es seguir sus pasos y bueno, pues yo empecé ya a enseñar pues a los 16 años, ahora tengo 23 y aparte pues estudio la carrera de música. Estábamos tocando la flauta, nos gusta mucho y aparte cuando la tocas es como que te sientes muy a gusto porque mi hermano empezó a tocar música y yo también quería. Nos gusta estar, aparte de que los pueblos es lo que más nos gusta, pues aquí estamos muy bien. La pasión de esta familia es la música tradicional, que tanto desde la Asociación Cultural Leza como desde el grupo La Yez transmiten a todos los que les rodean.